a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol. En el noticias de hoy, Ait-Nouri al City por 50 millones de euros. El lateral argelino es un nuevo jugador después de que el Manchester City pagase 50 millones de euros al Wolverhampton Wanderers. Khaldun Al-Mubarak, presidente del Manchester City, prometió hace algo más de una semana que el club celeste completaría sus movimientos en el mercado estival antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Allí estará Ryan Ait-Nouri, cuyo traspaso ya ha sido anunciado por el club mancuniano. Los Citizens han pagado 40 millones de euros al Wolverhampton Wanderers para llevarse al atleta lateral de 24 años. El argelino llega al Leipzig para cubrir una plaza vacante en el esquema de Pep Guardiola. El lateral izquierdo, posición que venían intercambiándose los centrales Josko Carvalho y Nathan Ake, y que también ocupó en varias jornadas el canterano Nico O'Reilly, que acostumbraba a ser un centrocampista atacante en las categorías anteriores. Ait-Nouri es el primer lateral izquierdo que el City ficha en 6 años. Se ha comprometido con su nuevo equipo para los próximos 5. El internacional argelino nació en Francia, donde inició su carrera en las categorías inferiores del Paris Football Club, antes de pasar al Angers en 2018. Allí perteneció en calidad de cedido después que el Wolverhampton Wanderers le echara el ojo. En 2021 se mudó definitivamente a Inglaterra, tras una campaña cedido en el Molineux Stadium. Tras 5 campañas en las Midlands, Ait-Nouri se pondrá a las órdenes de Guardiola, debutando presumiblemente en el Mundial de Clubes que el City disputará en Estados Unidos. Por otras noticias, Proviers quite la compañía de Lewandowski por el bien del equipo. La respuesta de Robert fue que el brazalete del capitán no significaba nada y que cambiaría poco en el equipo, añadió el seleccionador polaco. Indignación en el país con el caso. Robert Lewandowski ha abierto el debate en Polonia. El delantero del Barcelona, al que no convocó Michal Proviers para la cita internacional de junio, era algo consensuado por ambas partes. Decidió renunciar a su carrera internacional hasta que cambien las cosas en el banquillo de su país. El veterano punta de 36 años hizo pública su decisión a través de sus redes sociales, alegando que la falta de confianza del entrenador le ha llevado a tomar esta postura. A pesar de sus 158 partidos como internacional, en los que marcó un total de 85 goles, esta publicación de Lewandowski ha abierto el debate sobre su continuidad al frente de la selección, a la que no cierra las puertas y mucho menos es acertada. Sin ir más lejos, el exfutbolista Wojciech Kowalski, que jugó 39 partidos en las Águilas Blancas, fue crítico con el máximo goleador de su país.
Lewandowski se comportó como un imbécil, más o menos igual que mucha gente cuando se anunció los resultados electorales, diciendo: me largo de este país, porque es imposible vivir aquí. Volveré cuando Nauroki se haya ido. Expresó en Westlaw TV en YouTube. Robert Lewandowski. A pesar de acudir al partido que jugó Polonia contra Moldavia en Chorzów con victoria por 0-2, Michal Prowiers decidió cambiar la capitanía de la selección para que Piotr Isleński sea el nuevo líder de los polacos. Lewandowski llevaba siendo capitán desde 2014. El medio Pressblatt Sport Y informó que en la plantilla del combinado nacional, esta decisión se tomó con optimismo y como un paso positivo. En lo que podría ser un pulso entre entrenador y jugador. La plantilla parece estar del lado del técnico, según asegura el medio de Polonia. Otro de los máximos goleadores en la historia del combinado polaco. ...42 tantos en 95 partidos. Lato mostró contundencia en la decisión de Lewandowski de apartarse del equipo. No me imagino a un jugador, no se llame como se llame, eligiendo entrenador y amenazando a la selección con no jugar mientras que éste esté presente. Me parece inaceptable. Pensé que alguien estaba haciendo una broma en internet, expresó a YP Words for Facty. A pesar de sus 158 partidos como internacional, en los que marcó un total de 85 goles, la publicación de Lewandowski ha abierto el debate sobre la continuidad al frente de la selección. A la que no cierra las puertas ni mucho menos es acertada. Sin ir más lejos, el exfutbolista Wojciech Kowalczyk, que jugó 39 partidos con las Águilas Blancas, fue crítico con el máximo goleador de su país. Lewandowski se comportó como un imbécil, más o menos igual que mucha gente cuando se anunció los resultados electorales, diciendo: me largo de este país porque es imposible vivir aquí. Volveré cuando Nauroki se haya ido. Expresó en Westlaw TV de YouTube. Robert Lewandowski. A pesar de acudir al partido que jugó Polonia contra Moldavia en Chorzów con victoria por 2-0, Michal Prowiers decidió cambiar la capitanía de la selección para que Piotr Isleński sea el nuevo líder de los polacos. Lewandowski llevaba siendo capitán desde 2014. El medio Press Sport afirmó que en la plantilla del combinado nacional, esta decisión se tomó como un paso positivo, en lo que podría ser un pulso entre entrenador y jugador. La plantilla parece estar del lado del técnico, según asegura la Tecno de los polacos. Otro de los máximos goleadores en la historia del combinado polaco, 42 tantos en 95 partidos. Grzegorz Lato mostró contundencia con la decisión de Lewandowski de apartarse del equipo. No me imagino a un jugador que se llame como se llame, eligiendo entrenador y amenazando a la selección con no jugar mientras éste esté presente.
Me parece inaceptable. Pensé que alguien estaba haciendo una broma en internet, expresó Away Sports Sky. Las primeras impresiones alrededor de la selección han sido contra el 9 de Varsovia, que a las puertas de los 37 años podría quedarse sin participar en una última competición con su país, el Mundial del 2026. Si quiere terminar su carrera, que lo diga oficialmente. Podemos despedirlo con una hermosa despedida, porque se lo merece y adiós, declaró el mismo Gregor Zlato, máximo goleador del Mundial de 1974. No hay rencores, es por el bien del equipo. Después de un partido con Moldavia. Tras hablar con muchos jugadores, el cuerpo técnico, tuve un día entero para tomar una decisión. Después de este análisis, decidí cambiar de capitán, explicó Michel Proviers, quien defendió la decisión asegurando que Lewandowski era un jugador destacado, pero consideré que era un buen momento para cambiar de capitán. El técnico reconoció que el momento y el lugar en que se toma una decisión así son siempre muy difíciles, y justificó la medida afirmando que fue por el bien del equipo. A pesar de la tensión, subrayó que no hay malos sentimientos ni rencores y que en el fútbol uno no se puede ofender por este tipo de cosas. Respecto a la reacción del delantero del Barcelona, el seleccionador reveló que la respuesta de Robert fue el brazalete de capitán. No significaba nada y que cambiaría poco en el equipo. Por su parte, el nuevo capitán, Piotr Lisensi, evitó la polémica. Es un futbolista sobresaliente, no hay nada que discutir al respecto. Y añadió, el entrenador tomó la decisión, yo la acepto y la tomo con orgullo. Por otras noticias, Ranieri al rescate de Italia. La FIGC llama al técnico de los milagros y recibe el visto bueno de la Roma para el doble cargo, asesor de los Frieding y seleccionador. Optimismo para que el cierre de la operación. Claudio Ranieri lleva más de un año intentando retirarse. Anunció su adiós a los banquillos el 21 de mayo de 2024. Tras haber conseguido la salvación de uno de los mejores de sus equipos amores, el Cagliari, en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, una Roma en apuros y que temía incluso por el descenso, le llamó. Ya la Roma no podía decirle que no, explicó. Empezó a obrar sus milagros, convirtiendo a los Gloriosi en el equipo que más puntos sumó en la segunda vuelta de la Serie A, 46, ganando su quinto derbi de 5, rozando la Champions, que quedó a un punto, y conquistando el pase a la Europa League. Después volvió a decir adiós y se convirtió en asesor de los Frieding, actuando para encontrar a su relevo y convenciendo a Gianpiero Gasperini, junto al que aparece en la foto, que hizo oficial su llegada a la capital. Dijo que necesitaba parar y al parecer ahora tendrá más trabajo que nunca, porque a su teléfono llegó otra llamada.
a la que no se puede decir que no, la de Nazionale, el despido de Spalletti, y la tercera clasificación consecutiva en un mundial, que peligra llevaron al presidente Gravina a convocar a especialistas en milagros, un normalizador capaz de cualquier hazaña en su carrera. Ranieri, tras 40 años en los banquillos, podría tener en las próximas horas en sus manos el cargo que cualquier cargo italiano sueña. Por otras noticias, nuevo lío con Osimhen, tras haber negociado con el Al-Hilal y conseguido un sueldazo. El neguiano cambia otra vez sus planes. Quiere seguir en el Galatasaray o en otro club top de Europa. Los turcos dispuestos a hacerle un ofertón. El culebrón de Víctor Osimhen lleva un año suspendido y al parecer se alargará un par de semanas más. Tras haber negociado en el último mes con el Al-Hilal y conseguido uno de los sueldos más altos en la historia del fútbol, 35 millones de euros netos por temporada. El nigeriano ha vuelto a suspender los contactos, justo cuando los saudíes se habían acercado de manera decisiva a las pretensiones del Nápoles. Los 75 millones de euros de su cláusula de rescisión. Hace un año, Osimhen rechazó marcharse al Chelsea porque su propuesta de salario, que rondaba los 9 millones de euros, no alcanzaba los 11 que cobraba en el Nápoles. Su prioridad era jugar en la Saudi League, pero al parecer el año vivido cedido en el Galatasaray ha cambiado sus ideas. Ahora Osimhen preferiría quedarse en el club top de Europa o continuar su aventura en Turquía, donde brilló como 37 goles en esta temporada. No es una solución imposible, ya que en Nápoles afirman que los turcos sí podrían acercarse a los 75 millones de la cláusula y también ofrecerle un sueldo que rondaría los 100 millones de euros netos. El Chelsea no para. Sarr por 24 millones de euros. El defensa del Estrasburgo fue oficializado como un nuevo jugador blue y a priori deberá viajar a Estados Unidos para convencer a Enzo Maresca. El Chelsea anunció este lunes la contratación de Mamadou Sarr, contral de 19 años procedente del Racing Club de Estrasburgo. El defensa francés se convierte en una de las primeras incorporaciones del club londinense en el mercado estival. Un montante que asciende a 20 millones de euros y deberá viajar a Estados Unidos con el resto de la plantilla para disputar el Mundial de Clubes. Firma por 8 temporadas. Hasta 2033. Las negociaciones han sido sencillas, ya que el propietario del Estrasburgo Blue Co. es el mismo que el del Chelsea, y las operaciones entre ambos clubes han sido constantes desde que se oficializó la venta del conjunto francés al Fondo de la Inversión Americana. El acuerdo estaba prácticamente cerrado desde enero, pero los Blues decidieron que terminara la temporada en la liga francesa.
en la que ha sido determinante para que el club barcelonino clasifique para la Conference League, suscitado en el interés de grandes equipos europeos. Sarr aterrizó hace un año en el Estrasburgo, procedente del Olympique Lyon por 10 millones de euros, considerado uno de los defensas con más protección del fútbol francés. El central disputó 29 encuentros en competiciones con Alsacia, realizando una temporada extraordinaria que le han llevado a fichar por el Chelsea por el doble de lo que le costó al Estrasburgo. Físico dominante en el juego aéreo, aseado en la salida de balón y sus condiciones son idóneas para brillar en la Premier League. El próximo Mundial de Clubes será determinante para que el defensa muestre que tiene nivel suficiente para asentarse en el Chelsea, con el que ha firmado un contrato por 8 temporadas hasta 2023. Si confirma las buenas sensaciones que ha exhibido en Estrasburgo, es muy probable que Enzo Maresca, que tiene la última palabra, le confirme en la primera plantilla del cual campeón de la Conference League y le dispense mucha importancia en la rotación de la próxima temporada. Por otras noticias, Nuno Mendes era el fichaje. El lateral izquierdo del PSG se proclamó campeón de la Nations League tras realizar una exhibición contra España. La ha ganado toda esta temporada de todos los fichajes que ha realizado el PSG en el último lustro. Uno de los más rentables ha sido, sin duda, el de Nuno Mendes. Aterrizó en 2021 siendo un completo desconocido en el fútbol europeo, a pesar de haber brillado en el Sporting de Portugal, y en apenas 4 años se ha transformado en el mejor lateral izquierdo del mundo, clave en una temporada histórica con el club parisino, con el que se proclamó campeón de Europa el pasado 31 de mayo, y siendo una bestia indestructible con Portugal en la consecución de la Nations League, en la que realizó sendas exhibiciones contra Alemania en las semifinales y ante España en la final. Acostumbrado a ser un lateral ofensivo, aunando técnica, potencia y físico. Una de las claves del éxito de Nuno Mendes ha sido su capacidad para atenazar esta temporada los mejores extremos del mundo. Se comió a Salah en los octavos de final de la Champions League, dejando inadvertido al que era en ese momento el firme candidato a ganar el Balón de Oro. Cegó a Saka en las semifinales y en la final de la Nations League contra España fue una pesadilla para Lamine Yamal, que acabó sustituido tras sucumbir ante el potencial del canterano del Sporting de Portugal. En la gran final contra la actual campeona de Europa, España, Mendes fue decisivo para forzar la prórroga y los penaltis, con un disparo cruzado, marca de la casa, reuniendo potencia y técnica. El lateral izquierdo empató la contienda en el segundo tiempo, también cuando los de Roberto Martínez estaban contra las cuerdas. Cuando el físico menguaba, se sacó de la manga una gran asistencia para Cristiano Ronaldo,
la UEFA. Como era de esperar, le designó MVP del partido, un reconocimiento que supone el broche final para una temporada extraordinaria en todos los sentidos. Luis Enrique ha sido clave, con toda la plantilla del PSG, para explotar la mejor versión de Nuno Méndez. Anteriormente, a pesar de ya ser un baluarte del actual campeón de la Champions, el gran problema del luso radicó en sus continuas lesiones. Su exuberante físico le frenaba continuamente al realizar ímprobos esfuerzos en cada partido, pero el asturiano consiguió que olvidara sus percances y lo elevó a una nueva dimensión. En la Copa de Europa, donde a muchos les siembran las piernas, el lisboeta firmó prestaciones de quilates, como en la final contra el Inter o en los cuartos de final frente a Aston Villa, en la que marcó tanto en la ida como en la vuelta y acercó al conjunto parisino a la primera orejona de su historia. La prensa portuguesa se deshizo en elogios hacia el lateral izquierdo, como el diario A Bola, que destacó su rendimiento contra Lamine Yamal. Hablemos de Dembélé, Lamine Yamal, Mbappé, Benzema y es hora de hablar de Nuno Méndez. Se metió a Yamal en el bolsillo. Luego metió el balón, el partido, el campo, el estadio y el mundo en el bolsillo. Estuvo a punto de hacerlo 2 o 3 veces, solo casi con la expectativa, al borde del área española. Decidió intentarlo y de repente, con un disparo potente y preciso, marcó el gol de Portugal, su primero con Portugal después de 37 partidos. Un gol magnífico. ¿Y qué decir de la carrera deslumbrante que desembocó en el gol de Ronaldo? Sin palabras, simplemente sin palabras. Igual que aquella carrera, ya que en la prórroga, que provocó protestas por una falta en el área española, lanzó y marcó el cuarto penalti de Portugal. Por otras noticias, si Mastantuono ejecuta la cláusula, no hay nada que hacer. El presidente de River, Jorge Brito, dejó clara la postura de River Plate ante la posibilidad de que Mastantuono deje el club próximamente. La salida de Mastantuono de River Plate se ha convertido en uno de los culebrones del mercado de los fichajes, previo a la disputa del Mundial de Clubes, en lo que parece ser un camino que lleva hacia el Real Madrid, que quiere firmar cuanto antes el argentino, para que su futuro esté en la capital de España una vez finalice el torneo de la FIFA en el club argentino, siempre siendo prudentes en el momento de hablar sobre el pase. El presidente del millonario Jorge Brito dejó clara la postura del equipo argentino, que también estará en el Mundial, antes de abordar la competición internacional. La cláusula dentro del contrato laboral es por la cual el jugador tiene el derecho a irse libre a otro lugar. El club no puede qué hacer, explicó el máximo mandatario de River.
Esto es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video de The Football Day. Allí está Gastón Jerque con los movimientos del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que ayer empató 2-2 con Benfica, con muchos interrogantes acerca de quiénes serán los jugadores que van a reemplazar a las ausencias obligadas. Primer caso para citar, el de Nicolás Figal, expulsado en el partido de ayer. Preguntar por Merentiel cómo es su evolución. Él ya dijo que era solamente calambre, por eso tuvo que salir. Ahora, un jugador tan importante que sea calambre en el minuto 60 y pico, y siguiendo además la figura, ¿no?, de un Boca que estaba en ese momento ganando el partido. Unas cuantas preguntas, a ver si Rojo puede llegar a ocupar la saga, si Boca irá con 3 centrales contra Bayern Múnich, de qué manera va a recomponer esa línea defensiva el técnico Geneise. Gastón Jerque, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Juanjo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Abrazo grande para vos y para todos. Estamos aquí en la Barry University. Boca está entrenando, les cuento. Ahora aquí nosotros estamos observando la práctica de fútbol reducida que hay, de un fútbol que ha armado Miguel Ángel Russo. A nuestra izquierda están los jugadores que jugaron el día de ayer, subidos a la bicicleta, obviamente realizando movimientos de gimnasio para recuperar. Lo más importante que podemos sacar de esto que estamos viendo es al conjunto de Pechera Rosa. ¿Por qué digo esto? Porque en la dupla de marcadores centrales aparece Lautaro Di Lolo y Marcos Rojo. Y es una muy buena noticia la incorporación de Lautaro Di Lolo, que puede entrenar a la par por primera vez desde que Boca está aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, eso es una muy buena noticia. Por derecha está Blondel, por izquierda, haciendo las veces casi como de un carrilero, Aguirre. Y en la mitad de la cancha están Alarcón con Milton Delgado, la dupla, ese doble 5 que también ha ensayado bastante Miguel Ángel Russo y y Milton Jiménez como número 9. Del otro lado lo vemos quizás un equipo con jugadores que no tienen tanto movimiento, como está Sarachi, lo vemos también al chico Rey Domenech, está Barinaga, Hanson. Con Pechera lo vemos acá, Marco Pellegrino también, así que esa también es una buena noticia, porque es la primera vez que lo vemos a Marco Pellegrino entrenando a la par de sus compañeros, también a tenerlo en cuenta. Hay que ir conociéndole la cara también a Marcos Pellegrino, nuevo refuerzo de Boca, pero bueno, está el Changuito Ceballos, como decíamos, y Malcolm Bryan. Malcolm Bryan jugando perfil cambiado, Bueno, en realidad siempre jugó perfil cambiado, porque él está jugando juega en por su la perfil izquierda, natural. Claro, pero es diestro. Claro, es diestro. Entramos en la trampa porque él es diestro, jugaba perfil cambiado, ahora está en lo que sería su posición más natural. Pero bueno, yo creo que Braida puede llegar a ser una alternativa fiable en caso de que opte por quitarlo del equipo principal a Kevin Zenón, que quizás no tuvo el mejor rendimiento. Pero bueno, los cambios principales que me parece va a apuntar para el viernes contra el Bayern Múnich va a ser quién juega de marcador central y si ese cambio de marcador central influye en quizás un cambio en cuanto a la dupla de doble 5, teniendo en cuenta que Bataglia quizás pueda llegar a retroceder a la línea de marcadores centrales, y ahí tendríamos que buscar un nuevo acompañante para Toto Belmonte. Y si no, la lógica, meter a Lautaro Di Lolo, que ha tenido un buen primer semestre, ahora que lo vemos entrenando a la par de sus compañeros. ¿En debate solamente el reemplazante de Figal, ausencia obligada por expulsión, o también reemplazo de Ayrton Costa y ahí Rojo gana la figura de Rojo como para poder emerger en lugar de Ayrton Costa? ¿Vos qué pensás? Yo la verdad que no lo veo. La única alternativa que se me ocurre, que quizás es raro porque no estamos acostumbrados a ver dos marcadores centrales zurdos, es que Ayrton Costa haga dupla con Marcos Rojo. Pero bueno, es difícil, no la veo. O sea, pero sería Di Lolo, mientras les voy Ayrton contando Costa. que... Ok, digo, Di Lolo reemplazó de Figal, pero Ayrton Costa, porque además quedó muy retratado, si se quiere, la jugada del empate de Otamendi, no es que lo va a reemplazar por esa acción, digamos, quedó conforme más allá de eso el técnico. No. Sí, en el cuerpo técnico entendido que quizás fue más virtud de Otamendi que un error propio del jugador de Boca. Están conformes con el partido que hizo Ayrton Costa, así que en ese sentido yo creo que no hay dudas. Es más, Ayrton está amonestado, en caso que lo amonesten se perdería el partido con Oakland, pero bueno, no sería el mal menor teniendo en cuenta que ahora tiene a Pellegrino y a Marcos Rojo. Pero bueno, nos tenemos que ir yendo. Dale. Se han cumplido los 15 minutos y bueno, los organismos de FIFA ya
nos piden que nos retiremos de esta práctica, así que si les parece, en un ratito retomamos los contactos, pero bueno, la noticia es que Lautaro Di Lolo trabaja a la par de sus compañeros, al igual que Marco Pellegrino, no así Edinson Cavani, que no lo vemos en cancha. Muy bien, perfecto. Gastón Jerque desde la práctica de Boca, allí en Florida. Di Lolo y Ayrton Costa para jugar contra Bayern Múnich, ¿no? Es un reto importante. Creo que es una dupla de centrales que nunca ha jugado junta, además, contra un rival exigente como Bayern Múnich. Sigue sin recurrir a la experiencia de Marcos Rojo, que no ha sido un dechado de virtudes desde que está en Boca, pero tiene experiencia. Eso no se le puede refutar. Vamos a ir enseguida a Seattle, porque allí está Pablo Sager con las novedades de River. Nos preocupa cómo evoluciona Driussi o qué es lo que tiene Driussi. Hay un primer diagnóstico ligero acerca de un esguince leve de tobillo. Vamos a mirar después la jugada, hablaremos con el Turco Zain, que ha tenido mucha experiencia dentro del terreno de juego, a ver a él qué le parece, más allá, obviamente, que no es profesional de la salud y no es que puede aquí elaborar un diagnóstico, pero bueno, uno puede ir más o menos sondeando y mirando cómo fueron las imágenes. Bueno, ganó River, lo hizo por 3-1 ante Urawa Red Diamonds, un equipo limitado. El equipo japonés, en cuanto River presionaba un poquitito sobre la salida del equipo rival, se notaba que tenía serias complicaciones para triangular, para romper la línea de presión, para con técnica individual poder sortear los escollos que River le propusiera. Aparecieron algunos problemas llamativos en la defensa de River. Errores que River venía arrastrando. No jugó Paulo Díaz. Pesela se lo vio con los mismos inconvenientes que había tenido o que lo aquejaron durante este primer semestre del año, que lo hicieron transformarse en el gran retorno, el campeón del mundo, en un jugador que, si River tuviera todos los titulares, hoy estaría en el banco de suplentes. Bueno, Paulo Díaz, arrastrando o volviendo una sinovitis, prefirió guardarlo Gallardo, jugó Pesela. Y sin embargo, los problemas más allá de algún cruce a destiempo que lo ha tenido y terminó amonestado Pesela, sobre todo son de acoples entre las líneas, ¿no? En el segundo tiempo, sobre todo, algunos inconvenientes que son llamativos. Lo sacó para el segundo tiempo a Enzo Pérez y a Nacho Fernández, dos jugadores de mucho recorrido, de mucha experiencia, y que daba la sensación de que estaban sufriendo el trámite del juego, sobre todo porque le filtraban muchos pases en su espalda y les costaba volver, pero también con una línea defensiva que no achicaba, que no salía hacia adelante. Entraron Galopo y Maxi Meza. El arranque les costó. A ambos después terminaron más o menos acomodándose. River lo termina ganando 3-1, insisto, ante un rival flojo, como Urawa Red Diamond. Uno siempre dice los japoneses son muy físicos. Eran rápidos, no fueron demasiado físicos. River no sufrió en el sentido del desgaste físico del partido. La temperatura ayudó mucho más que en el partido de ayer de Boca, porque hoy no llegaba a 20 grados la temperatura, por lo tanto eso no era una excusa. Vamos a preguntar a nuestros compañeros, y se lo pregunto a ustedes, ¿qué les pareció la actuación de River? ¿Cómo calificarían la actuación de River? ¿Ganó 3-1? Sí, siempre positivo. De hecho, Boca hoy se preocupa porque no pudo ganar el partido de ayer, pero este era un rival de mucho menor jerarquía. River hizo los 3 goles de cabeza. ¿Cómo calificaría la victoria de River en el debut ante Urawa Red Diamond? Resultado y nada más. Lo tenemos a Pablo Sager, pero vamos con la respuesta de cada uno de los compañeros y lo metemos enseguida a Pablo Sager, lo sumamos y que tal él también nos dé su veredicto. Doctor del Mal, Juan Ángel Furlanich, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, estimado Juan José Buscalia? La verdad que muy bien. Yo creo que cumplió. ¿Cumplió? Sé que cumplió ante un rival menor, ante un rival que después del Oakland City creo que es de lo peor que hemos visto hasta aquí en este Mundial de Clubes, pero que está claro que... ¿Lo pones al mismo nivel a Oakland? No al mismo nivel, Urawa? no al mismo nivel, creo que un poquitito mejor, pero sí de lo más flojo que hemos visto hasta ahora en este Mundial de Clubes, al cual tenés que ganarle. Y River en algún momento sufrió, por eso me parece que no fue una actuación para destacar, no fue una actuación sobresaliente, pero sí una actuación en la cual cumplió con el trámite, cumplió con el objetivo que era sumar de a 3, y creo que eso es lo más destacable en una presentación, en un torneo en el cual lo importante vendrá a partir del partido con Monterrey, que va a ser el duelo clave para ver... El sábado a la noche. El sábado para avanzar a octavos de final, y después el cierre con Inter, buscando un primer lugar en caso de superar el de Monterrey. Un partido en el que River va a ser muy visitante, lo contaba hoy Pablo Sager, se va a jugar lógicamente en Los Ángeles, ¿no? en Pasadena, Los Ángeles.
y bueno, a los mexicanos les queda mucho más cerca. Sí. Habrá un estadio, no sé si completo, pero en un 80%, 90% ocupado por mexicanos, imagino hinchas de Monterrey. Señor Federico Rojas, ¿cómo le va? Juan José Buscalia, placer de ¿Cómo saludarte. calificaría la actuación de River? Como convincente, si le vamos a poner un adjetivo, cumpliendo con la responsabilidad de 7 a 8 puntos en rendimiento parejo. 7, 8 puntos. En líneas generales, con colidio como el de rol sobresaliente. Creo Sí, que mejor. fue el agresor desde que sonó ese silbato. Por momentos se notó el peso en las piernas de los jugadores, da la impresión también por la temperatura. Recordemos que se jugó mediodía, ¿no? Algo así para el horario. El partido fue a las de 12 del Seattle. mediodía. Pero no Exacto. hacía calor, ¿eh? ¿No? No, 20 grados. Entre 18 y 20 grados, porque está muy al norte, ¿no? Bueno, en todo caso hubo respuesta en líneas generales de los de Gallardo para ser claramente superior en todas sus líneas respecto del oponente y sacarse de encima al rival incógnita del grupo. Todavía prueba River porque tiene dos rivales muy distintos al que encontró hoy. Entre 7 y 8 puntos, ¿no te estás emocionando un poco? No, creo que evaluándolo por los 90 minutos de hoy, Armani entre 7 y 8 puntos, no. Claro. Los laterales también, 6, 7, bajan un poquito el promedio. Los centrales Un poquito no más. los vi con grandes dificultades tampoco. ¿no? Tampoco fueron muy apurados. Pero hubo algunos desacoples de ahí entre Y las falta de sincronía que lo vimos en el torneo argentino también en el último tiempo, con Platense incluso. Así después de 7-8 a River, que le va a poner al Bayern Múnich, ¿no? O al PSG. No, pero digamos, 150 puntos. hoy, bueno, sí, no sé. No, Falta bueno, está ver. bien, está bien. En Usted el, lo vio así. en el centro del campo, Castaño Bien, desdobló Castaño. esfuerzo, sube el promedio que bajan quizás los defensores. Y de ahí para adelante prácticamente todo bien. Driussi bien, Colidio bien, Mastantuono un poquito bloqueado, quizá ansioso, no le llegaba la pelota como quería, es la impresión que Se tengo yo. enojaba en algunos trámites. Daba esa impresión, pero convincente, 7, Muy 8 bien. puntos. Tengo que presentar al caudillo, pero caudillo me espera antes de su opinión. ¿Cómo no? Lo presento a Pablo Sager. Sí, pero ¿está bien? ¿Pablo Sager? Sí. ¿Por qué? Y ayer no contestó No, si no contestó, si iba a estar en la transmisión, Claro. si iba a estar en el tablón. y no sabíamos. No terminó de Nos decirlo. fuimos a casa sin saber. Se fue contestando otra cosa. Claro. ¿Dónde estuvo hoy? ¿Dónde estuvo hoy? Hoy estuvo en la transmisión. Ah, bien, Creo que desde el tablón no. bien. Tengan en cuenta, Ahí está. tengan en cuenta que anoche no escuchaba nada, ¿no? Anoche no escuchaba nada. Salió Los Lorenzo bramidos de los Pérez, hinchas de Se River. notó, se notó. Ansiosa la gente de Claro, River por claro. el partido de hoy. Estaba ansiosa la gente de River, pero anoche no escuchaba nada. Ténganme contemplación, hoy los escucho perfecto. Ya en el fin de fiesta, después de la victoria de River 3 a Fin de 1, fiesta, bien. queda obviamente ese. Sí, fin de fiesta. Recién estaban cortando el pasto en los corners, en la parte de afuera, con una máquina de cortar pasto manual, de mano, como las de cortar el pelo, pero para el pasto. Acondicionándolo, ahora lo están por regar. Un campo de juego que dijeron los protagonistas que está duro, seco, porque lo riegan obviamente con manguera, porque no tiene riego automático, porque esto es pasto natural, panes de pasto natural por encima del sintético. Y Enzo Pérez también contó, y Gallardo lo dijo en conferencia, duro, seco, y que varios jugadores terminaron acalambrados y Enzo Pérez terminó con molestias en los isquiotibiales. ¿Sabés, y obviamente Pablo? el tema Driussi. Sí, ahí te preguntamos por Driussi, pero es lo mismo que decían los protagonistas en la Copa América de hace un año. Terminó hace menos de un año, porque como es una película de césped natural sobre muchas veces una capa de cemento o césped sintético, Arriba del no sintético. llega a amortiguar como amortiguaría la tierra. Entonces, sí, vos tenés césped natural, que es lo que pisás, Sí. pero la base, lo sólido, no deja de ser cemento. Ayer cuando se lesionaba a Ander Herrera, que se abraza con Di María, Sí. que tipo le pregunta qué fue y le señala el campo inmediatamente a Ander Herrera. O sea, quizás Sí, igual eso. Ander Herrera sea pobre, ¿no? Pero- ojalá que de aquí el más juegue 20 años sin Seguro, desgarrarse. todos los campos del mundo, Pero ¿no? ha tenido muchos problemas físicos desde que llegó a Boca, Sí. musculares. Y yo no sé si un campo de juego te... Porque hoy ya el diagnóstico Hoy en Boca le es que Driussi. es muscular lo de Sí. Ander Herrera. No sé si tiene tanto que ver el campo de juego. Puede ser, pero no me parece tanto. Driussi, nos preocupa Driussi. Nos preocupa Driussi cómo se fue. Sí. Se fue en silla de ruedas. En un momento hay una imagen de La Roca, el seguridad de River, llevándolo Que se en lo llevó andas, en andas, sí. como se diría en Argentina, a cococho, se diría en Argentina, a silla de ruedas. Y van a esperar hoy por la tardecita, noche de aquí de Seattle, a ver cómo evoluciona. En principio es 15 leve. Si se complica durante la noche, mañana le van a hacer estudios. Pero preocupa obviamente porque si es un esguince, Ahí está, me ha dicho. no digo que se pierde
no digo que se pierde todo el torneo, pero si es un esguince de esos complicados, va a estar, bueno, difícil que pueda llegar al menos al último partido de la fase de grupos, que frente a Inter, ¿no? Pablo, aquí también en Seattle. ¿Piensan hacerle algún estudio complementario? Por ejemplo, si hay alguna lesión ligamentaria en el tobillo, imagino que eso se puede terminar de corroborar más allá de la clínica, del momento, del cuerpo médico tocándolo o viendo el movimiento, si hay algún movimiento extraño. Pero digo, ¿se le va a hacer algún estudio complementario o ya no? Van a esperar hoy a la noche a ver cómo avanza todo. Hace un ratito llegaron al hotel. Exactamente, y mañana deciden, mañana a la mañana libre van a tener los futbolistas y van a volver a entrenar a la tarde. Y entre hoy a la noche y mañana bien temprano a la mañana definen los pasos a seguir. Pero en principio el diagnóstico es esguince leve. Muy bien. Por lo que vimos en imagen y por cómo salió en andas y llorando, parece un poco más. Bien, a ver si podemos traer la imagen porque no te vayas, Pablo. Me gustaría escucharlo al turco, Sí. Que obviamente todos vimos la acción. Si podemos poner la imagen del gol de Driussi y cómo cae, porque las primeras reiteraciones no se veía cómo pisaba, pero después sí terminan mostrando una imagen en donde él apoya el botín izquierdo y la inercia del cuerpo lo sigue llevando hacia adelante y ahí es donde se le dobla mucho, Turco. Sí, yo le sigo echando la culpa al campo en este tipo de lesiones. Ahí está, mirá. Y lo que le pasa a Driussi, que para mí hay una... ¿Cómo es? Muchas cosas en esta acción. El cachetazo por ahí lo descoloca y lo hace caer incoordinado. del arquero. Sí, Sí. lo hace caer incoordinado y produce que se clave como se clavó, pero es el peor esguince que le puede pasar a cualquier jugador, que es el que es para adentro. Claro. ¿Me entendés? Claro, sí. No el que va el que el tobillo se te abre, Claro, sino claro. el que va para adentro. Sí. Para mí, esto es desde acá y por cómo salió y cómo se agarró, no se movió más. El chico se agarró enseguida sabiendo que tiene algo. Ojalá me equivoque, pero para mí tiene un poco comprometido el ligamento. Si no se cortó el tendón de Aquiles, que es lo primero que pensé yo, Sí. cómo se agarró. Porque si no, si hubiese sido un esguince leve, como dicen, puede irse rengueando. Claro, pero no tanto como esto. Acá se fue en silla de ruedas. Ahora, Mirá, el me tendón de Aquiles contaron no que parece, le ¿no? pusieron bota, Que le pusieron bota ya. Sí. Le pusieron inmovilizaron la bota zona. y mañana le van a hacer estudio. Ah, ya está. Mañana le van a hacer estudio. No, para mí, lamentablemente, Driussi se pierde el torneo. Ojalá que no. Ojalá que no, que me equivoque. Pero hoy, por la imagen y por cómo vi, es el peor esguince que puede haber, es el que te doblás para adentro. Para adentro. ¿Sabés qué es lo extraño? Que Driussi estaba acostumbrado a jugar en estos campos. Porque Sí, Driussi jugó claro. en la MLS. Sí. Está claro que este de Seattle era un campo de sintético y ahora Sí, está con transformado en césped natural. adaptado. Pero sí estaba acostumbrado a jugar en este tipo de Ahora, ¿en cuánto incide que esta característica del campo de juego si hubiera sido césped natural? No en el encontrás, Monumental, no se le clava el agarre. no encontrás los tapones ni el agarre, porque la obligación es jugar con tapones. Sí. Pero no hay tapones hoy. Las marcas deportivas que auspician o que siguen a los futbolistas, sobre todo en Argentina, no las tienen adaptadas para el sintético. Están todas para césped normal. Claro. Bueno, pero este era césped normal sobre césped sintético. Si esto es pasto sobre sintético, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Hay que, no sé, Pablo está ahí, lo estará pisando, no sé qué se puede sentir. ¿Qué sensación te da la primera ese vez, césped cuando lo pisas? primera vez Bueno, que veo los esto. futbolistas turcos, y lo dijo Gallardo en conferencia, que vio a varios jugadores del Uragua acalambrados, Claro. sienten que la superficie es dura, es Sí. pasto, pero el pan de pasto, yo lo vi, tiene un espesor de 5 centímetros como Claro, mucho. sí. Obviamente debajo de esos 5 centímetros Hay hay dureza. un poco más de tierra, Claro. la capa plástica y abajo el sintético, pero debajo de la tierra es duro, es compacto. Lo que Es más pasa, Y el lo que río, pasa es que como vos están tenés, regando ahora, que encima vos tenés algo es aparte, superficial, algo aparte queda en muy contra de duro, eso. seco. En contra de todo esto, que no es, termina no siendo natural el césped, porque vos lo regás, pero regás arriba y la pelota Fondo va a de viajar tierra. rápido, Sí, claro. pero abajo sigue siendo duro. Abajo sigue siendo duro. Exacto. tal cual. Entonces es Totalmente. inútil, porque vos Sí. en la cancha de River, por ejemplo,
los chicos de la selección argentina que les encanta jugar ahí, Sí. sienten que riegan el pasto y clavan el tapón. Sí, tal Se cual. agarran. Sí. Porque es el pasto normal. Acá no. Acá no. Ay, bueno, hablabas de los... Es como jugar en una cancha de hockey. Claro, claro, claro. Hablaba Pablo de los calambres de los jugadores de Uragua, ¿no? Que hubo un par que se acalambraron, que ayer habló al respecto. Ayer Medentiel se fue acalambrado. A los 60 minutos. Y a los 60 minutos, que llamó la atención, yo recién lo decía en la apertura, pero probablemente haya que relacionarlo con este mismo fenómeno, porque al igual que el campo de juego del Hard Rock es lo mismo. Es lo mismo. Césped sintético y por encima le ponen una película de césped natural, pero El que de bueno, Atlanta todos es igual. El de Atlanta, Atlanta la es mayoría, igual. la mayoría. ¿Ven cómo los riegan? Sí, ¿ves? Los riegan a mano. Claro, mano. Hay una cuestión, y esto lo conozco porque, bueno, a mí me gusta todo el tema de la jardinería, la huerta, las plantas. mirá. No es lo mismo regar el que jardinero. mojar. No es lo mismo regar que mojar. Lo que están haciendo acá es mojar, no es regar, porque para regar el agua tiene que bajar, Exacto. atravesar los poros de la tierra y llegar a las raíces, de las plantas, del pasto, de lo que sea. Sí. Y acá están mojando, no están regando. Tiene y que encima el drenar. sol y más al mediodía le evapora al toque. Claro, no, es verdad. no se llega ni por eso no se riega de día, porque si vos regás de día el sol lo evapora y no llega a la profundidad de la tierra. Hay que regar de tardecita a noche para que el agua tenga tiempo de drenar y realmente mojar la tierra, las raíces. Buen consejo, señor, Exactamente. de El Jardinero Sager. El jardinero Sager. El Jardinero Jardinero Sager. fiel. Bien, bien. Gran película. Bien, ¿qué? El El Jardinero. jardinero fiel. Ah, Gran bueno, el película, se Jardinero la Fiel. No la vi. ¿Es recomendable? Sí, sí, con Ralph. Yo soy fiel también, Ralph yo soy Fiennes, fiel es también. que Mirá qué es jardinero y casualidad. fiel. Soy jardinero y Este soy es el fiel. jardinero Igual. fiel. ¿Viste? Él está diciendo, él es jardinero y es fiel. ¿Cómo infiel? No, fiel a River, fiel a River. No, Yo es, soy fiel, Milena, ¿no? es el título de la película. Es Es el título de la película. Gran película. Muy Entra en bien. todas. Me asusté. Entra en El todas. Jardinero Cruz jugó en River en algún momento, ¿no? Y Exactamente, ahora tenemos claro. al Jardinero Sager cubriendo River. a River. Bueno, Pablo, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos de River? Ya dijiste Driussi, van a esperar a ver si se desinflama y si mañana le hacen estudios, le colocaron una bota. El turco no es tan optimista con No. respecto a lo que puede llegar a ser el futuro inmediato. No por cómo se fue cargado por el seguridad de River y cómo salió. Todo me hace pensar que, a ver, quiero ser breve en esto. Si se hubiese lastimado el tendón de Aquiles, se va al vestuario directamente. Sí, no, claro. No sucedió eso. Lo calman en el banco y espera el primer tiempo y se va tranquilo, pero se va a UPA del seguridad y en silla de ruedas después. Sí, sí. ¿Y vos fuiste que lo contó en la transmisión o lo dijo Gustavo, que alguien le había pasado ese dato, que él aparentemente dijo cuando pasó, bueno, vos lo viste pasar por al lado tuyo llorando desconsolado y que él dijo algo, ¿no? ¿Qué fue lo que Me dijo? rompí todo, se le leen los labios. Bueno, eso. Me rompí todo. Ojalá que no. Ojalá que no. No, ojalá que no. Pero bueno. estaremos atentos a la evolución. En muchos casos también cuando hay una lesión grave en una rodilla o en un tobillo que tiene que ver con los ligamentos, lo que se hace es esperar un poco para que se desinflame para hacer el estudio. Igual Porque la también verdad es que no por creo, ahora ¿no? puede ser demasiado. No creo, porque si no se hubiese detectado enseguida. Pero este tipo de movimiento puede llegar a comprometer hasta el hueso también. Sí, Puede ser óseo también, según el... claro, a ver si hubo algún... Algo fue que se rompió, no me acuerdo si el de Madrid o el partido de la selección. ¿Te acordás que entró? El talón de Aquiles. Fue. Sí. Las dos veces, ¿no? Sí. Dos veces. No, Yo creo que luego se lo rompió. en la selección, La selección y con Perú. repitió en Madrid. Sí, repitió en Madrid. Y yo creo que una vez ya le había Boca. pasado en Boca jugando en el Monumental un Sí, clásico. sí, Creo sí. que El de También, lluvia. sí. El de No, Hermoso de salió a los 5 minutos. Sí, ¿fue 3 veces? No, lo que pasa es que fue 2 veces el partido en el Monumental contra Perú, en la Bombonera. En la La Bombonera Bombonera contra Perú, creo que se no, rompió fue el la ligamento. rodilla. Se rompe los ligamentos. Él se Con rompió Perú 2 fue veces ligamento de rodilla. el talón de Aquiles. Sí, pobre. exacto. Sí. Y rotura de ligamento fue el partido El de partido selección. con Perú, con que él la le decía selección. al médico de la selección Martínez que Entra- no lo saque. entra igual. Quería entrar igual porque Argentina fue la eliminatoria para el 2018 que Argentina Exactamente. necesitaba clasificarse. El que San después, Paoli. claro, termina clasificando. El no 0 le a puede 0 ganar con a Perú en el- en y el- tiene que ir a Ecuador a ganar Ecuador. obligado y termina ganando que 3-1. 3 a 0, 0. algo por 3 a 1, perdón. 3-1. Pablo, bueno, ya lo dijiste de Driussi, los próximos pasos de River, porque juega el sábado por la noche con una temperatura más alta, pero bueno, ya mucho más tarde, creo que va a ser a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, contra Monterrey. River, ¿qué hace? ¿Se queda en Seattle y viaja para el partido o ya viaja esta noche?
No, viaja el viernes 20. Viaja el viernes 20, el día -1. Viaja, son 3 horas de vuelo hacia el sur de la costa oeste, donde River obviamente hace hay más base en humedad, Seattle. hay más temperatura. Su búnker es ahí, en Seattle. Exactamente. Y cuando termine el partido se vuelve a Seattle. Porque con Inter de Milán va a jugar aquí en el Lumen también. Hay que seguirlo a Enzo Pérez, que terminó con los isquiotibiales cargados, y la recuperación salió de Santi o sale Simón. porque estaba amonestado? Que, sí, no, salió por eso. Salió porque se le cargaron los isquiotibiales y Enzo Pérez entiende que un poco va por el campo. Lo dijo él cuando habló antes de subir al micro. Obviamente dijo que no hay que echarle excusas. Pero bueno, salió por eso, no por una cuestión futbolística, Muy bien. sino porque estaba acalambrado. Muy bien, Pablo. Simplemente eso. ¿Algún Bueno, otro? viaja el viernes 20, Sí. va a Los Ángeles, juega ahí y se vuelve ni bien termina el Y partido. se vuelve a descansar a Seattle. ¿Algún otro consejo de jardinería que quieras dar al aire? Bueno, escucharlo más antes de tranquilo. Y no, Van a ver- está van a Está ver- más tranquilo, más relajado. Más tranquilo. Sí, sí. Salió Bueno, inmenso le voy a Pérez, dar sí. un... El cachetón. Sí, salió inmenso Nicolás Pérez. Bueno, si hay un consejo más de jardinería a toda la gente que tenga madera, ceniza de madera, Sí. de un asado, de una salamandra o ceniza de madera, úsela para las plantas, que es un shock de energía para todas las plantas. dónde lo Es pones? buenísimo. Arriba de la tierra. Muy Y la bueno. borra del café también sirve, ¿no? Me dijeron. Yo creo que En ayer la estuvo con tierra, otras en plantas. la tierra. pero- La borra de café es excelente. Sí. Excelente la borra de café, y el agua que queda cuando hervís los huevos duros, también a las plantas, excelente. Excelente. Ya sabes. Qué fácil ¿Te se puedo sale decir de- una cosa? Sí. Es completo. Es completo, sabe Sí, todo. Y canta. sabe La más pasaba de a eso cantar que- y tocar la guitarra. Canta y toca la guitarra. Es también. completo. Sabe, sí. es un- Y También. además es fiel. Es También. un romántico. También. Es un romántico Es fiel. un agregado. Sergio. Claro. Tremendo. Sí, por supuesto. ¿También todo. sabe cocinar Soy usted, muy Sergio? completo, muy completo. ¿Usted sabe cocinar? Estás en venta tú, estás en. Sí, también sé en el cocinar, mercado. por supuesto. ¿Sabe Yo soy cocinar? padre de familia, así que tengo que saber cocinar sí o sí, si no estamos al Mirando horno. mucho de reloj. Y también de vez en cuando haces algunas preguntas. Sos periodista. Muy bien. ¿eh? Bueno, yo te Sí, soy curioso, yo te sobre he escuchado- todo, Yo te he curioso. escuchado hacer enojar en conferencia de prensa De a Micheli. De Micheli. Cada tanto se sienta en la conferencia y pregunta. Sí, cada tanto Es se siente y fastidioso. pregunta. Bueno, le mando un abrazo, ¿eh? Va a Muchas haber gracias, Ángel. Ir a ver el partido. de- Uno para todos, un abrazo fuerte a cada uno. Chau, chau, todo- chau. Y todos para uno, sí, uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Es un mosquetero. Sí, es un boquetero, Manos ¿eh? grandes. Y además es el jardinero fiel. Turco, ¿cómo Mosquetero. calificarías la 7-8 puntos No, y cumplió? una emoción grande. 7-8 puntos y cumplió. Cuatro, Señor Una Usain. emoción, ¿Eh? una emoción Cuatro. grandísima, la de Rojas, una emoción. Está emocionado, Sí, total. No, River. Rojas, mirá lo que hace. River, Mirá el gesto de Rojas, River mirá. hizo la tarea. Mirá Rojas, 7-8 perdón, ¿eh? puntos. Mirá el Sí. gesto de Rojas. 7-8 puntos. Esos son 8. 8 puntos. 7-8. 7 tirando. 7-8. Bien. Bueno, ¿Qué hago así? yo creo que River jugó un partido donde cumplió con la obligación de ser el favorito entre los dos. Sí. Ganó, pero con muchísimas alarmas futbolísticas. Muchísimas. Física y futbolísticamente. Muchísimas. Los japoneses fueron discretos en un momento y complicaron en el 2-1. Sí, agrandaron. Fueron discretos, se animaron un poquito, pero River contra este equipo tuvo jerarquía. Tuvo 3 ataques contundentes, facturaron, se terminó. Palito pa' Pero boca. muchas alarmas futbolísticas desde mi punto de vista. O sea, tu título sería Sí, sí. cumplió, pero con muchas alarmas. Alarmante. Alarmante. Sí. Llamado de atención. Llamado de atención. Total. Sí, defensivamente se lo vio Y desacoplado. en el Acuña equipo. bien atacando, Acuña hoy sí era- retrocediendo flojo. Y tuvo problemas. Y aparte lo metió un Mon- partido al equipo Exacto, japonés con el penal, ¿no? Montiel volviendo de a poco, muy de a poco. Y, Hoy no y- sumó y tanto la en saga ataque, central, sigue con las dudas de los últimos partidos. Sí, Paulo Díaz cada vez, sin jugar, es cada vez más Y titular en sí, el equipo. lamentablemente, porque son jugadores que tienen categoría y saben dónde están jugando, pero el rendimiento no los está acompañando. Colidio el mejor. Y el que más intentó, yo, viste, Colidio, a mí particularmente lo veo en una posición muy encasillado. Podría gravitar un poco más si le dan más libertad, como para rotar en todo el frente, pero bueno, Bien. está ahí. Sí, es el que más se animó, el que más provocó, sí, total. Bueno, Y voy a decir una última cosa. sí. Me gustó cómo entró Borja. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno. No fue deslumbrante,
Me gustó. La previa del tercer gol es por un lateral que él saca rápido, Exacto. concentrado. ¿Saben que en esta señal, les estoy dando una noticia a ustedes que no saben, van a poner el partido de Mamelodi con... ¿Cómo se llama el rival? Me lo de son contra el Ulsan. Ulsan. HD. Y Eso, correcto. se nos acabó fútbol total, así que a los que Ey. están los quiero hacer saludar. Perdón, primera dama, feliz Me cumpleaños. voy, gracias, me voy. Se nos acabó el perdón, programa, sí. broche de oro para Una los hora sudamericanos. Cerró, ese es mi título. Cerró River con broche de oro para la participación sudamericana en la primera ronda. Que será Broche de oro. campeón, primera algún sudamericano fecha. será campeón. No, jugó el campeón según ella. Claro, jugó Campeón el no, campeón. pero semifinalista seguro. No quiero irme sin hacerlo saludar La rompimos, a Flam y después a Candal. Gourmet, una palabra, diga cómo calificaría el debut de River. O dulce de leche. De 1 a 10, 6 cumplió. 6 cumplió. No hiciste el menú de mi cumpleaños. Parecido a Furlanich. Candal, nuestro gurú Candal, que presagió lo del PSG, ¿cómo calificaría los de River? Podría hablar de la tormenta, ¿no? Que es un especialista. Sí, es verdad. Especuló, hola, buenas noches, especuló, supo sacar muy bien el resultado porque supo especular contra un equipo que estaba muy bien trabajado físicamente los japoneses. Además tuvieron 6 disparos al marco. Si hubieran venido los japoneses más finos de cara al marco, se pudieron haber llevado el partido, pero le faltaba el oficio que sí tuvo el equipo de River. Por eso el oficio y especular fue lo mejor que sacó el ¿Cómo te conjunto salvaste? argentino. ¿Cómo te salvaste? Te salvaste de que te llame a la madrugada tuya con el resultado de Y se Palmeiras. salvó porque se nos acabó el Totalmente. programa. Una hora. ¿Qué Y Palmeiras? se ¿Y salvó. tú qué dijiste? Mañana. ¿Y tú qué Nos dijiste? vamos, nos vamos. ¿Y Cosa tú de qué los dijiste? mundiales, ¿Qué cosa de- dijo él? No ¿Qué tenemos dijo tiempo que él? arranque el partido, Alex. ¿Qué dijo él? Él dijo que ganaba. Cosa de los Él dijo que mundiales. empataba a Palmeiras. Tranquilidad, Dijo Candal. que empataba a Tranquilidad. Palmeiras. Mañana nos peleamos. Mañana te Pausa, mañana te dijo, busco. mañana Mañana te voy a buscar. Como siempre. Está loco. Que pase. Está loco.